Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal. La estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. El cine. Por favor, abra la puerta. Sus historias. ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. El colorido. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. La magia. Díganle buenas noches al malo. Vamos, esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Están aquí tras bambalinas. Lo lamento, ¿interrumpí tu concentración? No quise hacerlo. Por favor, continúa. En Cinema Station. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola. Hoy es miércoles, el 31 de marzo de 2021. A esta hora te saluda Sergio A.M. del lado de Mile Mauri. Mile, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Sergio. Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches para todos nuestros oyentes. Espero que se encuentren también muy bien. Así es, Mile. Esperamos que todos nuestros oyentes, nuestros amigos espectadores estén saludables, al igual que sus seres amados, sus seres queridos. Saludamos a nuestra audiencia en España, en Canadá, en Alemania. Saludamos en los Estados Unidos, saludamos en el Reino Unido y saludamos en China. Mile, ¿cómo te parece? Espectacular. Estamos creciendo, cada vez nos escuchan más y eso nos motiva muchísimo a seguir trabajando y buscando cositas interesantes para todos ustedes. Muchos saludos para toda nuestra audiencia de todos los países que acaba de mencionar Sergio. ¿Tienes saludos para tus familiares, tus amigos, las personas que siempre te escuchan? Sí, claro, esta noche quiero saludar especialmente a Daniel Ordóñez y a Maximiliano. Quiero mandarles un besito, un abrazo y agradecimientos por escucharnos, Sergio. Son fieles oyentes de nosotros porque les gusta muchísimo el cine. Muy bien, eso está muy bien, que las personas pues tengan ese arte hacia el cine, que les guste, que les apasione el cine. Y pues nosotros acá estamos para llevarles todas las incidencias de esas películas que marcaron una época y siguen marcando todavía una época en el séptimo arte. Hoy el turno, hoy es el estreno de Mel Gibson. Hoy vamos a estar analizando junto a Mile Mauri, vamos a estar analizando La Pasión de Cristo. Mile, ¿qué te parece si entramos ya en materia, Mile? Entremos en materia a mostrarle a nuestros oyentes todo lo que tenemos preparado de Gibson para ellos. Muy bien, el actor, director y productor Mel Columbcille Gerard Gibson, atención al nombre, Mel Columbcille Gerard Gibson, nació el 3 de enero de 1956 en Pittsfield, Nueva York. No es como muchos creen, o muchos creíamos, que había nacido en Australia. Ojo, es norteamericano. Yo también pensaba. Exactamente, por eso hago la aclaración, porque muchos, y me incluyo yo ahí, pensamos de que Mel Gibson era nacido en Australia o era ciudadano australiano Mel Gibson, y en realidad no lo es, en realidad es neoyorquino, nacido en los Estados Unidos. Mile, pues decíamos de que es el sexto hijo de 11 hermanos, una familia pues numerosa, una familia bien nutrida, sí, y una familia, Mile, que tiene sus arraigos muy radicales en el cristianismo, pero en el lado católico. Es hijo de Anne Reilly y de Hampton Gibson, un ex revisor de ferrocarriles. Ambos son de ascendencia irlandesa, es decir, sus padres, fieles seguidores de la religión católica, perteneciendo Houghton a la Alliance for Catholic Tradition. Houghton, con el tiempo, se convirtió en escritor, se declaró contrario al Concilio Vaticano número 2, crítico con el papado, y declaró la negación del holocausto judío por parte de los nazis. Cuando nosotros hablábamos de los nazis, mire, me recuerdo al estreno
con el ciclo de Charles Chaplin, ¿lo recuerdas? Sí, claro, recuerdo perfectamente. Y es un tema que estoy segura que más adelante vamos a ver desde otra perspectiva. Ya lo vimos de pronto desde el lado de Chaplin, que fue como somero, ¿no? Y fue de una forma distinta, desde otra óptica, pero sé que más adelante se las vamos a poder enseñar a ustedes de una forma más real, más realista. Así es. En el año 1968, a la edad de 12 años, Mel y su familia se trasladaron a Australia. Acá es donde viene la confusión que muchos teníamos. A causa del propósito de sus padres de librar a sus hijos mayores de acudir a combatir en la guerra de Vietnam, lo que era el servicio militar obligatorio. Por eso se fueron a Australia a la edad de 12 años. Cuando Mel tenía 12 años, sus padres se fueron a vivir a Australia con su familia, con sus hijos, para evitar esta confrontación, esta guerra absurda, pero más adelante tendremos un ciclo dedicado a la guerra donde podremos hablar de todo esto. Por ahora concentrémonos en Mel Gibson, en su biografía y en La Pasión de Cristo, que es el film que hoy nos toca analizar. La primera intención académica de Gibson fue la de estudiar periodismo, pero finalmente se decidió por la interpretación, matriculándose en el año 1974 en el Instituto Nacional de Arte Dramático en Sydney, Australia. Allí conoció a Geoffrey Ross y a Judy Davis. Tras aparecer en la serie de televisión The Sullivans, Mel debutó en el cine con la película Summer City en el año 1977, un thriller dirigido por Christopher Fraser. El gran éxito le llegó a los 23 años de edad, tras protagonizar Mad Max en 1979, película de culto, de acción futurista, adelantada a su época o a su tiempo, dirigida por el gran George Miller, que le catapultó a la fama mundial. ¿Cómo ves eso, Mile? Interesantísimo, interesantísimo. Quiero destacar el hecho de que sus padres hayan cambiado de país para cuidar a sus hijos de esa guerra. Hemos tenido la oportunidad, como tú lo mencionabas, lo de los nazis, hemos tenido también la oportunidad de ya ver lo que fue esa guerra, lo que significó esa guerra en la vida de las personas, de los jóvenes, ¿no? En el ciclo pasado con Nolan, con Dunkirk, pudimos ver ahí, aunque no se trató de Estados Unidos, ¿no? Pero sí tuvimos la oportunidad de ver a los que vimos la película cómo eran jóvenes y eran afectados por eso. De ahí que estos padres quisieran cuidar a sus hijos de esta guerra, Sergio. Efectivamente. Sí, sí, señor. Mira que las actuaciones en Team de 1979 de Michael Pate y Gallipoli de 1981 de Paul Verhoeven le afianzaron como intérprete y les sirvieron para ser nominado a los premios de la Academia del Cine Australiano, ya después de haber participado en eso que tú acabas de mencionar de Sullivans y de Summer City. Ahí comenzó como que su carrera, ¿no? Debutó en Hollywood con el film Motín a Bordo del año 1984 de Roger Donaldson y alcanzó uno de sus mejores momentos comerciales con Lethal Weapon, que fue arma mortal para nosotros, sí. La primera fue en 1987, un título de acción coprotagonizado por Danny Glover, que me encanta ese actor, y dirigido por Richard Donner, el director más habitual en su carrera. Hasta ese momento era Richard Donner. En 1990 murió Anne, su madre. En el año de 1993, Mel comenzó a dirigir, iniciando esta nueva faceta con la película El hombre sin rostro, que fue en 1993. Su segundo trabajo como director fue Braveheart, de 1995, Corazón Valiente. Fue un film épico por el que fue galardonado con los Oscar al mejor director y a la mejor película. En esa película sí ganó los Oscar, Sergio. Su tercer título como director fue La Pasión de Cristo, que fue en el 2004, violenta muestra de las últimas horas de la vida de Jesús de Nazaret. Como director, su cuarta película fue Apocalipto. Esto fue en el año 2006 y fue una cinta ambientada en la época maya. En el verano de 2006 fue arrestado por conducir bajo los efectos de alcohol y Mel acudió a un programa de rehabilitación tras este suceso. Aquí hay una partecita que a mí me encanta y les quiero comentar a todos nuestros oyentes y al público femenino
que Martin Riggs, que es el nombre del personaje de Gibson en Arma Mortal, era mi amor platónico de adolescente. Les quería contribuir eso. Quería compartir eso, ¿no? Sergio. Quería compartirlo, sí. Muy bien. No, nadie me lo está preguntando, pero yo les quería contar. Muy bien, Mile. En el thriller Al Límite 2010 interpretó a Thomas Craig, un policía viudo de homicidios que descubre una trampa de corrupción política tras el asesinato de su hija. En el drama psicológico El Castor 2011, film dirigido y coprotagonizado por Jodie Foster. Era un hombre que creaba un vínculo especial con una marioneta. En el thriller Vacaciones en el Infierno en 2012, intentaba sobrevivir a una prisión. Años después fue excriminal que protegía a su hija adolescente ante las amenazas de unos narcotraficantes. En Bloodfather 2016, el mismo año, estrenó como director Hasta el Último Hombre, una de sus películas también pues bien criticada y laureadas. Esa película pues tiene el nombre original de Hacksaw Ridge. Acá en Latinoamérica o Hispanoamérica la doblaron al castellano como Hasta el Último Hombre. Film ambientado en la Segunda Guerra Mundial, basado en una historia real de Desmond II, interpretado en el film por Andrew Garfield. Sí, señor, esa película fue fantástica. Bueno, pero nos vamos a concentrar en esto. En el año 2017 estrenó Dos padres por desigual, que acá el nombre fue Guerra de Papás. Eso fue en el 2017. Fue una comedia familiar en la que interpretó al padre de Mark Wahlberg. También interpretó al filólogo escocés James Murray junto a Sean Penn en Entre la razón y la locura. Fue en 2019. Un año después se convirtió en Papá Noel en Matar a Santa, que fue en el 2020, y acompañó a Frank Grillo en Muere otra vez en el mismo 2020. En cuanto a su vida amorosa, en el año 1980 Mel contrajo matrimonio con Robin Moore, nacida en el año 1971, o sea, había bastante diferencia de edad. Sí. Actriz con la que tuvo 7 hijos: Hannah, los gemelos Edward y Christian, Willie, Lois, Milo y Thomas. En el año 2009 la pareja decidió separarse. Poco después de divorciarse de su mujer, Gibson comenzó una relación con la modelo y pianista Oksana Grigorieva, con quien tuvo una hija, Lucía, que se llama Lucía, en el 2009. La pareja rompió en el año 2010. Su última novia, que es Rosalind Rose, nacida en 1980, más de 20 años menor que Gibson, con quien inició una relación en el año 2014. Y en el 2017 tuvieron a su hijo Last Year. Sergio. Todo un palmarés, ¿no? ¿Cómo te parece? Dios mío. Con todas hijos, con todas pues aumentando el linaje. Vamos a hablar. Sí, Sí, sigue, adelante. Señor, digo, yo le adjudico eso a Gibson de pronto en el ámbito en el que él es como muy familiar, ¿no? Y como viene como con esas creencias desde su casa. Mira que él con su primera esposa pues tuvo bastantes hijos, tuvo 7. Sí. Tuvo 7. Pues, yo acá así a grosso modo de pronto puedo decir desde lejos que él no tenía la intención pues de divorciarse, sino de tener pues una familia numerosa en hijos como él, en un lugar como el que él creció. Sin embargo, bueno, la vida da tantas vueltas y pues no pudo, pero parece como si él tuviera la mentalidad de que los hijos cimentan las relaciones, y pues con cada esposa que ha tenido pues tiene hijos, Sergio. Sí, en efecto, así es. Vamos a hablar entonces a continuación de datos y curiosidades del rodaje de La Pasión de Cristo, uno de los filmes independientes más ambiciosos que se realizaron en el año 2004. Fue dirigida por el actor Mel Gibson y donde se narra y se relata los últimos días de vida de Jesús de Nazaret. A diario Mel Gibson y el actor principal rezaban el rosario. En el año 2003 el actor Mel Gibson, católico de fe, señaló a Ana Catalina Emmerich como fuente alterna al Evangelio para elaborar su película La Pasión de Cristo. Si ustedes han visto la película, vieron los detalles de las experiencias de Santa Ana Catalina, pues podrán comprender un poquito de lo que nosotros vamos a entrar a relatar esta noche, Mile. Sí, señor. La beata Ana Catalina Emmerich, quien nació en el 8 de septiembre de 1774 y murió el 9 de febrero de 1824 a los 49 años, fue monja agustina canóniga.
mística y escritora alemana. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y el 3 de octubre de 2004, sí señor. Emmerich es el apellido consignado en Alemania. Desde pequeña decía tener visiones en las que se le aparecía principalmente Jesucristo cediéndole su cruz. Ingresó en un convento de agustinas. Cuando tenía 24 años le empezaron a aparecer heridas sangrantes, estigmas que se hacían visibles periódicamente en Navidad y Año Nuevo. Para decirle a los oyentes que estigmas, según la fe cristiana, son señales o marcas que aparecen de forma espontánea en el cuerpo de algunas personas, generalmente son santos, personas dedicadas mucho a la creencia, a la religión, a la oración, y que esto significa o evidencia su participación en la pasión de Jesús, ¿sí? De aquí estos estigmas, estoy hablando según la fe cristiana. Las rasgaduras, las heridas y todo eso se les llama estigmas, Sergio. Sí, el estigmas, hay una película también de ese nombre. Sí, señor, hay una película, es correcto. Donde la chica... Esa película es bien controversial, sí, Sergio. Bastante. O sea, no es desde el lado espiritual ni desde el lado... O sea, te deja como que tú tomes una posición. Es muy buena esa película. Sí. En esa parte me gusta. Sí, así es. Entonces, te decía y les decía a nuestros amigos oyentes que los estigmas o las personas, estigmas, son esas personas, como lo decía Milena, que sangran por las heridas de Cristo, es decir, en las manos, en la cabeza, es decir, en algunas partes del cuerpo y también en la parte donde se unen los pies, la planta de los pies con los tobillos. Entonces es algo que es la fe. Es la fe, estamos hablando desde la fe espiritual, desde ese punto de vista, sin ánimo de levantar polémicas entre las creencias o la fe de las personas, de nuestros amigos oyentes y de nuestros espectadores. Jim Caviezel, quien es el protagonista de la película La Pasión de Cristo, durante el rodaje fue alcanzado en 2 ocasiones por un rayo. Sin embargo, ese no sería el único sufrimiento para el actor, puesto que en la secuencia de la flagelación, cuando tenía las heridas del castigo, fue azotado sin querer varias veces. Una de ellas le provocó una herida de 30 centímetros. Esto para darnos cuenta de que también se suelen cometer errores en filmes o en grandes producciones de acuerdo al nivel de concentración o de estrés que se genera o se mantiene dentro de un set de rodaje. En este caso, contamos lo del protagonista, que tuvo una herida de 30 centímetros. La paciencia de Caviezel es infinita, puesto que para las últimas escenas llegó a soportar sesiones de maquillajes de 7 horas y en ocasiones tuvo que irse a dormir con el maquillaje encima. Mile, ¿cómo te parece todo esto? Sí, señor, todo el padecer que tienen los actores para lograr los resultados tan magníficos que nosotros vemos a la hora de sentarnos a disfrutar una película. Y no solamente eso, Sergio, sino que si nos damos cuenta, las iniciales del nombre de Caviezel son las mismas de Jesús Cristo, porque él es Jim Caviezel. Exacto. Entonces son las iniciales de Cristo, sí, coinciden. Existe esa coincidencia. Durante esta filmación, Caviezel tenía 33 años, que era la misma edad que tenía Jesús en el momento de su muerte, imagínate. Sí, estos datos son, a uno a veces como que lo ponen a pensar, porque para afianzar lo que hablabas de las iniciales, Mel Gibson cuando lo contacta al actor Jim y le dice que las iniciales de su nombre son las mismas que las de Jesucristo. Entonces ellos entraron ahí como que a reírse, pero no de burlarse, sino era una risa como que tienen la razón, estás en lo cierto. Es interesante el nombre de la actriz judía que encarna a la Virgen María. Su apellido es Morgenstern, significa en alemán estrella de la mañana, un término que está presente en la letanía del Rosario. Por ahí también se hace alusión a este nombre, aquel querubín, aquel ángel amado en el reino de los cielos que fue expulsado. También se le reconoce también como estrella de la mañana. Satanás es interpretado por la actriz de nombre Rosalinda Celentano, quien no pone su voz al personaje del diablo, del enemigo, sino que la voz fue doblada por otro actor. Fue doblada por otro actor, obviamente, porque es una dama. Entonces, ahí como que iba a haber algo de ¿qué pasó acá? Esto como que no concuerda. Porque si nos damos cuenta en esa escena donde aparece esta figura mítica
es una persona que no tiene cabellos, es decir, está totalmente rapado, Mile, la figura pues del demonio, por llamarlo de esa manera. Sí, señor. A mí me gusta mucho este tipo de actores. Yo los admiro mucho porque esta actriz, Rosalinda Celentano, me recuerda a Tilda Swinton, que ella fue, para contextualizar a los oyentes, fue la que interpretó a Gabriel en la película Constantine, exacto, protagonizada por Keanu Reeves. Ese tipo de personas son denominadas andróginos, que son personas que tienen características, estoy hablando solo de características físicas, o sea, el rostro, generalmente el rostro, pueden tanto lucir bien como hombres, tanto como mujeres, ¿no? Entonces tienen como, y cuentan, yo digo que eso es como una bendición en el campo de la actuación, ¿no? Mira que Tilda Swinton, o sea, ella facilito pasa como hombre, como mujer, y lo mismo esta actriz que interpreta a Satanás, y me gusta porque estoy segura que Gibson quiso jugar con eso, porque en realidad, como decías tú, cuando él fue la estrella de la mañana era un ángel, y pues según información que uno tiene de la creencia católica, la fe cristiana, los ángeles no tienen sexo. Exacto. O sea, no son ni hombre ni mujer, son asexuales. Entonces de pronto él quiso como conservar ese concepto, jugando con la mente con eso, ¿no? Y obvio, le puso una voz de hombre con esa apariencia que no se sabe si es hombre o mujer. A mí me parece una súper jugada ahí de él. Se dice además que durante el rodaje y sin acto de presencia, unos misteriosos hombres vestidos totalmente de blanco, Sergio, imagínate, que se dedicaron a dar consejos acerca de cómo recrear la pasión de Cristo. Nadie parecía conocer a estos individuos, a los que, una vez finalizada la grabación, no se los volvió a ver. Durante el rodaje, todos los días, antes de que comenzase el trabajo, el sacerdote canadiense Stephen Somerville oficiaba una misa en latín para todos los implicados en el proyecto. Mira qué bonito. Sí, así es. Y pues estas curiosidades, estos datos siempre a las personas las ponen a pensar, como por ejemplo lo de los señores vestidos de blanco y que una vez terminado el rodaje nadie más volvió a verlos. Esto es algo pues muy, muy curioso. Ya cada quien, según su creencia, asociará lo que Milena acaba de compartir con nosotros. La película tuvo 3 nominaciones al premio Oscar: Mejor Maquillaje, Mejor Banda Sonora y Mejor Dirección de Fotografía, pero curiosamente no ganó ninguna. La película, que relata las últimas 12 horas de vida de Jesús Cristo antes de ser crucificado, trae 2 importantes mensajes: lo que significa la verdad, la gracia y el perdón. Son los mensajes, Mile, que esta película pues nos ha dejado. Sí, señor. Imagínate, Sergio y queridos oyentes, que la cruz pesaba 75 kilogramos. Eso es bastantico. Y en los momentos de rodaje tuvo que cargarla por más de 6 horas. Jim Caviezel, actor que interpretó a Jesús, sufrió una dislocación en el hombro cuando la cruz le cayó encima. La escena está registrada en la película, la dejaron, Sergio. Claro, esa es, te voy a decir cuál es. Esa es cuando ya el tipo que toman los soldados romanos y lo ayuda. Sí, señor. Entonces llega la señora. Lo obligan a... Exacto. Entonces llega la señora con su hija, que están orando antes de llevarle al Señor pues el agua, porque el Señor está sediento. Recordemos que el Señor se hizo humano, entonces está sediento para colaborar. De ahí ese famoso dicho de que el agua no se le niega a nadie. Y pues la verdad, esa fue la escena, porque fueron 2 escenas de donde se presentó que él se cayó, pero en esa la cruz le cae en el hombro derecho. Por eso te digo que esa es la escena, porque yo miré con detenimiento esas escenas donde él iba el Via Crucis, Mile, de soportar todo eso, la muchedumbre, los insultos, los desagravios, la cruz. Yo por eso digo que es allí. Tanto fue así que la película la coloqué en velocidad lenta. Tengo la opción de darle eso, y vi que ahí pues es donde se disloca el hombro derecho. Eso para pues afianzar lo que acabas de comentar, todas las cosas que suceden dentro de un rodaje, Mile. O sea, y hay cosas que pueden frenar el rodaje por un cierto tiempo, Mile. Riesgos. Exacto. Totalmente, riesgos que corren ellos, sí, señor. Entonces, era yo el que le había puesto en la cruz, eran mis pecados, dijo Mel Gibson, para explicar por qué en la película sus propias manos son las que clavan a Cristo en la cruz. Fíjate ese dato, ese detalle.
Mel Gibson... Yo no lo sabía. No, lo que pasa es que él no aparece su fisonomía física, es decir, aparecen sus brazos. Solo las manos. Exacto, sus brazos y las manos. Fíjate, eso no lo sabíamos. Yo, la verdad, eso no lo conocía. Entonces, Mel Gibson y James Caviezel comulgaron todos los días del mes anterior antes de comenzar el rodaje, y durante durante el rodaje, ellos oraban y rezaban el rosario. Mile, ¿cómo te parece esto de la fe de director y de actor? Es decir, de estas dos personas que fueron piezas fundamentales en el andamiaje de esta película, en el andamiaje técnico de esta película, de esta obra cinematográfica, Mile. Sí, es que Gibson siempre ha tenido mucho interés en su parte espiritual, siempre en esa búsqueda de Dios, y coincidió con Jim también, y me parece muy bonito. O sea, además de que los dos estaban haciendo una película histórica, pero no era la historia de cualquier personaje, entonces era como el compromiso que ellos tenían, que sentían y que le pusieron para el resultado tan bonito que tuvieron, ¿no? Sí. Esta cinta fue rodada íntegramente en Italia, Sergio, y solo se utilizaron 2 locaciones: la ciudad de Matera, donde se rodó la crucifixión, y los estudios Cinecittà, donde se reconstruyó la ciudad de Jerusalén. El actor Pedro Sarubi se convirtió cuando interpretó a Barrabás en La Pasión de Cristo. Fue en el momento cuando mira a Cristo en los ojos, y a partir de aquel momento todo en su vida cambió, Sergio. Esto, volvemos a insistir, esto es la fe que usted tenga. O sea, aquí no estamos tratando de confrontar las diferentes religiones. Esto simplemente se basa en la fe. Le pasó a Jesucristo, el mismo Jesucristo que es de la religión católica es el mismo Jesucristo de las otras religiones. Esto pues es impresionante, los cambios en los seres humanos al haber pues tocado directamente con una obra basada en un hombre pues llamado Jesús Cristo. El actor que interpretó a Jesús Cristo prácticamente fue crucificado en su carrera actoral, puesto al haber personificado al Hijo de Dios lo llevó a cerrarse muchas puertas en Hollywood. Yo la verdad no le he visto muchas películas al actor de La Pasión de Cristo, el protagonista. Así es, sí señor, eso es cierto, Sergio. A mí me gusta que, por ejemplo, esta testimonio de vida del actor Pedro Sarubi, que interpretó a Barrabás, tiene unos detalles bastante curiosos, Sergio, y es que Gibson procuró que ellos no tuvieran como el contacto cercano, porque en realidad la participación o la incidencia que tuvo Barrabás en esta historia fue que lo prefirieron a un criminal real por un inocente, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, y más adelante les explicaremos cuál era el plan ¿no? de este superhéroe, de este Salvador Jesús, que estaba incluido el hecho de que a él lo condenaran y al criminal lo liberaran. Entonces el momento en el que ellos se ven es muy corto, pero debe ser demasiado importante y debió marcar, y eso fue lo que Gibson quería, y de hecho lo logró. Por eso ese cruce de miradas que ellos tuvieron ahí, que debió ser totalmente actuado, pero para el señor Pedro Sarubi fue real. O sea, él dice que él percibió demasiada mansedumbre y bondad en los ojos del actor, pero bueno, como él es una persona que lo está viendo por fe, entonces él lo que vio fue a Dios, a Jesús, en ese momento. O sea, vio más allá de lo físico del actor. De ahí que él sintiera un cambio en su vida, Sergio. Sí, totalmente. Me identifico con lo que estás diciendo. Recordemos que los cambios en nuestra vida vienen precedidos de algo que a través de una vivencia negativa o a través de una vivencia positiva. Vamos a ingresar, Mile, en esta parte, en esta segunda parte del programa, que es el análisis cinematográfico. Me gustaría escucharte acerca del guión. ¿Qué percibiste? ¿Qué encontraste allí, Mile? Sí, bueno, en esta película Gibson coescribió el guión con Benedict Fitzgerald, quien extrajo fielmente de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan los relatos y los convirtió en la principal fuente de información del guión. No obstante, Gibson sabía que iba a adentrarse en un territorio artístico inexplorado, en el reino donde se encuentran el arte, la narrativa y la devoción personal. Cuando abordas una historia tan ampliamente conocida y que tiene tantas concepciones, lo único que puedes hacer es apegarte a la verdad de la historia lo más que se pueda y a tu propia forma de expresarla de forma creativa, dijo Gibson. Eso fue lo que traté de hacer. Sí, Sergio, mira, por ejemplo aquí
como decía Sergio y como hemos venido diciendo, nosotros no estamos ni evangelizando ni tratando de convertirlos al cristianismo ni nada de eso, estamos contando una historia y bueno, yo creo en Jesús, lo digo, y sé que muchos que me escuchan también yo creo en Dios y creo que esta historia es real. Sin embargo, respeto cada opinión de todos, ¿no? Pero como se está haciendo una historia basada en un personaje, pues la evidencia que hay de este personaje está escrito en unos libros que son los evangelios. Entonces, eso fue lo que hizo Gibson junto con el señor Benedict, apegarse lo más que podía a la historia de este personaje, la historia escrita del personaje, ¿no? De ahí que todo esté basado en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Sergio. Sí, en efecto, así es. Esto está basado en hechos reales y pues las Santas Escrituras así lo afianzan y así lo avalan. Como decimos, es una película pues de uno de los grandes personajes salvadores de la historia del mundo, de las naciones, Jesús Cristo. Vamos a entrar entonces a analizar la dirección de fotografía, ya que escuchábamos a Milena con la parte pues del guión. Recordemos siempre lo que hemos hablado, estos son análisis técnicos de cosas que independientemente de nuestras profesiones no conocemos, pero que hemos escuchado o hemos leído al final cuando aparecen los créditos o el cast de los artistas, de los actores y del equipo técnico, el equipo pues cinematográfico que estuvo allí. Entonces nuestra misión, por llamarlo de esa manera, es hacer formación de público, es decir, formarlos a ustedes en parte de cinematografía para que podamos comprender este lenguaje técnico. Al ver una película ya sabemos que es una dirección de fotografía, que es un guión, que es una edición de sonido, que es una banda sonora, por llamarla pues los aspectos más relevantes. Entonces vamos a analizar la dirección de fotografía. Mel Gibson le pidió a su cinematógrafo Caleb Deschanel, cuando hablamos de cinematógrafo es el director de fotografía. Él trabajó con Mel Gibson en El Patriota y trabajó también en The Right Stuff. Esas son las películas donde él pues ha compartido. Él le pidió básicamente al señor Caleb que de la película, es decir, de la Pasión de Cristo, él realizara una textura similar a la de las pinturas del artista del barroco italiano Caravaggio, cuyas imágenes son muy conocidas por tener un brillo real y agudos contrastes de luz y oscuridad, lo que llaman los artistas un claroscuro. 40% de la cinta fue rodada durante la noche. Ojo con esto, con este dato. El 40% del metraje fue rodado durante la noche, en interiores, bajo cubiertas, con el fin de obtener un efecto de la luz abriéndose camino a través de la oscuridad. Al mismo tiempo, se emplean muchas secuencias en cámara lenta, que según el director tienen la intención de crear imágenes y acciones que parezcan salidas de pinturas. Esto lo vamos a explicar. Esta primera parte, hemos entrado a hablar del 40% de la cinta. Recuerden cuando la película inicia con Jesús Cristo orando, porque sintió temor. Orando. Porque se hizo humano, el Hijo de Dios se hizo humano, para pues, llevar a cabo el perdón de los pecados de la humanidad. ¿De acuerdo? Bien, eso no lo vamos a entrar a hablar de lo que estaba ahí, sino vamos a entrar a hablar de la parte técnica. Esto lo digo para llevarlos o adentrarlos en la acción. Recordemos que era todo, pues la luz era tenue y había la sensación de un color, un tono azul, debido, pues, qué sé yo, a la neblina. Azuloso. Exactamente, que irradiaba esta escena, porque recordemos que hay temor, está orando y lo van a atacar, vienen por él. ¿De acuerdo? Y sí, es cierto para mí también lo de la cámara lenta, y la traigo a colación en la escena donde en el templo de lo que parecen ser pues unos senadores, o lo que parecen ser unos cánones de justicia, le lanzan al señor Judas el costal con las monedas por las cuales vendió al Hijo del Hombre. Entonces, la iluminación de la película intenta mantener un nivel natural y realista, con la intención de que ustedes y nosotros como espectadores podamos avivarnos y observar el hecho más parecido a lo real, al estilo documental. Por ejemplo, en las escenas en las que Jesús es flagelado, es azotado, carga la cruz y es crucificado, Deschanel opta por no utilizar difusores. Los difusores son unos filtros que le colocamos a las luces, a las lámparas,
para que las lámparas no llenen de pleno, es decir, no quemen, no saturen al objetivo, en este caso a los actores. Esos son los difusores, por lo que la luz crea sombras muy definidas, como naturalmente ocurre durante el día. Entonces, pues con los difusores podemos nosotros suavizar sombras, ¿de acuerdo? Suavizar sombras. Las sombras siempre van a estar cuando ilumine. Lo que podemos hacer con las sombras es suavizarlas, matizarlas. En el caso de los flashbacks... Suavizarlas. Exacto. En este caso no. Exacto. En el caso de los flashbacks, ahí voy a ir. Los flashbacks de esta película me parecieron sensacionales, no solo porque la textura de esa imagen era igual a la textura de lo que se estaba viviendo en realidad. No, los flashbacks de esta película me parecieron interesantes y me parecieron espectaculares, Mile, porque hay un recurso en el cine llamado raccord. El raccord es decir, es una continuidad. Por ejemplo, Milena Mauri está hablando en primer plano, es decir, su rostro desde la cabeza hasta el mentón, la tengo hasta los hombros, digamos. De la cabeza a los hombros, yo la tengo ahí, ella está hablando algo, y entonces cuando yo me voy a un flashback, Milena va a aparecer en ese mismo plano en que la tengo, en primer plano, es decir, desde la cabeza hasta los hombros. Y fíjate que eso lo hicieron cuando la cámara, él va en el Vía Crucis, la cámara dobla hacia el suelo y se ven las sandalias, digámoslo así, llamémoslo así, las sandalias. Las sandalias son un calzado tipo chanclas. El calzado. Exacto, tipo chanclas de aquella época y que hoy todavía algunas personas lo utilizan. En la región Caribe, en Barranquilla, en la costa Caribe colombiana, se le llaman sandalias tres puntadas o abarcas tres puntadas. Entonces, cuando sale eso que les estoy diciendo, en ese flashback muestran a María lavándole los pies de las sandalias a Jesús. Entonces eso se llama raccord. ¿Listo? Eso es una continuidad de cómo sale la imagen a cómo ingresa. ¿Listo? Eso como para adentrarnos a ustedes allí, para que sepamos estos términos técnicos como son. Entonces, los tonos suelen ser cálidos y la luz es suave. Esto provoca que la audiencia pueda reconocer que por un lado se trata de una memoria, un acontecimiento que ocurrió en el pasado, y por otro lado mostrar... Un recuerdo. Exacto. Por otro lado, mostrar al personaje de Jesús como un ser noble y tranquilo. ¿Listo? Eso es lo que nosotros pudimos apreciar en la película. En las escenas que acontecen durante la noche, es decir, en exteriores es fuera de una locación, por ejemplo, fuera de una casa. Exteriores es al aire libre, para que comprendamos. Se utilizan tonos azules, lo que decíamos ahorita. Con la ayuda de la iluminación eléctrica, el propio Deschanel dice sobre ello que nunca se había utilizado tanta luz para crear tanta oscuridad. Fíjate todos los aspectos que se van revelando acá en esto. Entonces tenemos tanto la iluminación como el uso de primeros planos, que les hablé ahorita en el ejemplo, y el hecho de que utilizaran lenguas de la época son muestras del nivel de inmersión en que Mel Gibson y Deschanel buscaban conseguir. Recordemos que esta película se habló en 3 idiomas, y digo lo de los 3 idiomas porque solamente comprendí uno, el latín, porque hubo unas palabras que fueron muy parecidas al castellano, muy poquitas. Se habló en latín, se habló en hebreo y se habló en arameo. La película fueron los 3 idiomas que se utilizaron. Sí. No es fortuito que la mayoría de las lentes de las cámaras utilizadas para captar las imágenes estuvieran por encima de los 40 milímetros, llegando incluso a los 600 milímetros en formato anamórfico. Recordemos lo que ya habíamos hablado en las películas de Nolan acerca del formato anamórfico, los cuales son muy utilizados para realizar encuadres de retratos por su bajo nivel de distorsión de las proporciones de los objetos. Es decir, este formato anamórfico va a darnos a nosotros, va a regular el efecto de granulado en la imagen. ¿Listo? Esto es lo que tiene que ver con el formato anamórfico. Mire, ¿cómo te pareció esto? Mire, lo que hemos estado aquí hablando. La fotografía de esta película es fantástica. Eso, lo de los flashbacks que tú mencionabas, uno hace el cambio, o sea, es abrupto el cambio de estar en el tiempo presente, en donde él está siendo flagelado, sufriendo, y el cambio donde lo muestran todo limpio, todo tranquilo y transmitiendo la paz, ¿no? Sí. La paz, está pasando de sufrir y todo lleno de sangre a estar tranquilo. Son escenas espectaculares. Otro de los flashbacks que quiero destacar, que es manejado a la perfección y me encanta, es la escena donde él se está cayendo, que creo que es en donde se disloca el hombro. Sí. O es después, donde él se cae y María está en un callejón, su mamá está en un callejón y ella tiene el recuerdo de cuando él se cae. Para todos los oyentes que nos escuchan, que son padres y madres, correcto,
que para todos los oyentes que nos están escuchando, que son padres y madres, pues saben que uno no quiere que le pase nada a los hijos. Uno, cuando un hijo se cae, uno no quiere que ese raspón le bote sangre, que se partan nada, que sufran ningún dolor, ¿no? Y el hecho de esa mamá estar viendo ahí que le están matando a su hijo, porque pues se lo están matando, es bien manejado, súper bien manejado. Entonces hacen un recuerdo de cuando él era niño y ella sale corriendo a auxiliarlo, que es lo que hace en el tiempo presente de la película, salir corriendo a auxiliar a Jesús, a su hijo. A mí me encanta cómo los directores marcan las pautas y piden las cosas y todo el equipo le copia, como dice uno, trabajan hombro a hombro con ellos. Exacto. Y con esto me refiero a la tecnología a la técnica de Caravaggio, ¿no? Sí. Caravaggio, la técnica de él fue básicamente nombrada como el tenebrismo, porque él jugaba mucho con las sombras, usaba colores oscuros y con muy poca luz. Esta técnica creaba un drama, una dramatización en cada una de sus obras, que fueron pinturas, y también manejó muchísimo el realismo, porque a él le gustaba pintar detalles como las uñas sucias, la tierra en los pies, y parece que este señor, el cinematógrafo Sergio, estudió muchísimo a este pintor, porque todo le quedó tal cual. Sí, de Chanel. Cierto. Esto por eso siempre digo, Mile, por eso siempre digo esto, y suena una frase de cajón, pero es así. Por esto el cine es una ciencia y es un arte a la vez. ¿Por qué? Porque es que los directores de fotografía, disculpa que te interrumpa, y para reforzar lo que tú estás diciendo, los directores de fotografía tienen una incidencia tan grande en una película, Sergio. Totalmente. Francisco, totalmente. Sí. No me interrumpiste nada. Lo que trataba de decir es que nunca se deja de estudiar y nunca se deja de aprender. Voy a hablar acerca del sonido muy brevemente para darle el paso a Milena en cuanto al diseño de producción. El sonido en esta película fue un sonido muy sobrio, es decir, se podían comprender los diálogos de los parlamentos de nuestros protagonistas, y eran unos diálogos según los evangelios, incorporando parlamentos que habían sido la cuna del teatro en la época media, en la Edad Media. Entonces se mezclaba con música, esa música incidental, para reforzar una acción dramática que se esté llevando, o en su defecto, una acción de suspense, o una acción cómica, o una determinación de silencio. Listo, Mile, te voy a dar paso ahora para que nos hables acerca del diseño de producción. No, todo el diseño de producción de esta película es fantástico. El vestuario fue investigado de forma meticulosa y hecha a mano por el diseñador y ganador de premios Mauricio Milenotti. Este hombre participó en Hamlet. Para resaltar el diseño óptico en general, Gibson quiso para la película los tonos de Caravaggio, que ya, como ya los habíamos mencionado ampliamente el señor Sergio y yo, son los tonos café, los negros y los beige, y ustedes lo pueden comprobar a lo largo de la cinta. Aunque la mayor parte del equipo fue reclutado en Italia y la mayor parte del reparto en Italia o en Europa Oriental, todo el equipo de maquillaje especial y peinados, dirigidos por Kate Lamberland y Greg Cannon, fueron traídos de Hollywood. Estos son maquilladores y peinadores, ¿no? O sea, fueron todos los encargados de la producción de maquillaje y eso. Ellos participaron en grandes producciones como Blade, como Una mente prodigiosa, y hay otra como Los Piratas del Caribe, ¿no? Que como ya ustedes han tenido la oportunidad de verlos, la mayoría, el maquillaje de Piratas del Caribe es increíble. Entonces, Gibson sabía que necesitaba a los mejores, Sergio, a los mejores técnicos de maquillaje, y por eso los llamó a estos señores, para poder crear ese realismo inflexible y muchas veces agudo que perseguía en las escenas de flagelación y crucifixión. El actor James Caviezel soportó sesiones de maquillaje de 7 horas cuando se filmaron las últimas secuencias de la película. Una vez que ya habían establecido el reparto, el grupo de realizadores buscó en todo el mundo locaciones que pudieran representar la apariencia y el sentimiento del antiguo Jerusalén y el desierto de Judea. Fueron a Marruecos, a Túnez, Nuevo México, España, pero la logística de moverse de un lado a otro era imposible y costosísima, imagino. Finalmente Gibson encontró en Roma, la cual ofrecía 2 ventajas extraordinarias.
La primera, los legendarios estudios Cinecittà, reconocidos por sus artesanos, constructores de sets y considerados los mejores del mundo. Y la segunda, la cercanía con la antigua ciudad de Matera, que es una ciudad increíblemente bella con vistas montañosas y antiguas calles empedradas en la región de Basilicata, que tanto se parecen a Jerusalén y que también fue escogida por Pasolini como su locación principal en The Gospel According to St. Matthew. Colaboraron muy de cerca con Gibson el diseñador de producción italiano Francesco Friggeri y el ambientador Carlo Gervasi, quienes tuvieron la tarea de diseñar extensos escenarios basados en la historia, como el Templo del Pretorio y el Palacio de Pilatos, que lo podemos observar ahí en la película. En la época de Jesús, Jerusalén era una ciudad de grandes esplendores, rodeada de montañas y decorada con coloridos mercados, ciudadelas, acueductos y monumentos públicos. Ya hoy en día nada de eso existe. Fue destruida en el año 70 después de Cristo por los romanos, y ya lo único que queda del gran templo de Herodes en el Jerusalén moderno es la muralla occidental. En tan solo 10 semanas, Friggeri diseñó los escenarios de la ciudad, partiendo de cero a un set de 2,5 acres en Cinecittà, con las montañas de Matera y las manifestaciones de piedra utilizadas posteriormente como fondo. ¿Cómo te parece todo esto, Sergio? Todo este trabajo inmenso para que quedara todo recreado como era la ciudad de Jerusalén. Hermosísimo, ¿cierto? Usted lo acaba de decir mejor. O sea, decir algo es imposible frente a lo que acaba de decir. Simplemente claro. Todo esto es lo que hay detrás o tras bambalinas de un film, de una cinta o de un metraje. Recuerden ustedes lo que Milena informó, lo que Milena compartió con nosotros, que él trajo a los mejores maquilladores y peinadores de Hollywood. Es lo mejor del mundo, porque quería que su producto fuera muy ceñido a la historia de las Santas Escrituras. Y aparte de esto que Milena contó, aparte de todo esto, pues los diseñadores del vestuario fue prácticamente a mano, artesanal, como él lo quería, como él lo pretendía. O sea, esto en realidad hay un estudio muy profundo de la obra. Es decir, antes de que esto se fuese al rodaje, esto tuvo un estudio, quién sabe de cuánto tiempo. Yo quiero hablar un poquito del rodaje, mire. La filmación duró solo 5 meses. El rodaje fue de 5 meses. Con un presupuesto... No fue extenso. Exacto. Presta atención al presupuesto. Presupuesto de $30 millones. O sea, la película, su presupuesto fueron $30 millones. Y su recaudo fueron 611 millones en todo el mundo. Es decir, se recuperaron los 30 que se invirtieron y se ganaron casi 590 millones de ganancia. Tuvo 3 nominaciones a los premios Oscar, como lo habíamos hablado: mejor maquillaje, mejor banda sonora y mejor dirección de fotografía, pero no ganó ninguna. Su proyección estuvo rodeada de polémica. Esta cinta generó polémica en el mundo entero. Mientras los fieles de la iglesia cristiana o de las iglesias cristianas acudían en masa a los cines, recibió severas críticas por su antisemitismo. ¿Listo? Esto es lo que nosotros hemos venido hablando de los detractores y de los adeptos, ¿de acuerdo? Y todas esas críticas son bien aceptadas desde el punto de vista siempre desde el respeto. Siempre son aceptadas las críticas. Para finalizar con esto, mire, y darte el cambio, de pronto las personas van a decir, bueno, y hoy no has hablado o no han hablado de la banda sonora. Obviamente la banda sonora fue original para este metraje. No se utilizó música contemporánea, sino la música ambiental de la película, del compositor estadounidense John Gibney. Sin embargo, después del éxito abrumador de la película, ojo con esto que también es interesante, se autorizó para que se grabara un álbum compilatorio con artistas cristianos, entre estos Scott Stapp, P.O.D., Brad Paisley, Sarah Evans, Vic Small, Lauryn Hill, de pronto asociarán a Lauryn Hill, Kirk Franklin, Pedro Eustache, MXPX, Charlotte Church, Beth Winans y Angie Stone, y finalmente Dan Levy. Fueron pues las personas que colaboraron ahí en esta banda sonora. Mile, ¿qué te ha parecido todo esto que hemos estado compartiendo hoy, Mile? A mí me parece genial. Quiero decirle a todos los oyentes que en este ciclo
¿a quién vamos a tener? Vamos a tener a Gibson, que es un director. Cada persona tiene características distintas y cada director tiene estilos distintos. ¿Qué vamos a ver en Gibson? Él tiene unas tendencias muy marcadas, exceptuando una película que ha dirigido él que se llama El hombre sin rostro. De resto, las películas han sido cine histórico. Él usa mucho el uso de las miradas, Sergio. Para él la comunicación gestual es fundamental en sus películas y lo vamos a ver a lo largo de este ciclo. La cámara lenta es otro, que ya tú lo habías mencionado, es otro elemento que él lo utiliza, es como un as bajo su manga que lo sabe utilizar perfectamente. El uso de la violencia es muy característica también en las películas de Gibson y lo vamos a ir viendo. Ya abrimos con La Pasión de Cristo, que hay violencia real y que hay testimonios de eso, y amor por la familia, la amistad, la lealtad, la unión, otra característica de las películas de Gibson que vamos a ver. Y otra cosita que yo también quería destacar de él, Sergio, y es Gibson siempre tiene como ese adentro de querer salvar algo. O sea, él es el defensor. Las películas de él están siempre enmarcadas en ese perfil de defender ya sea ideales, personas de salvación, o sea, como de redentor, por decirlo de esa manera. Claro, sí. Entonces, lo vamos a ver. Otra cosita también que quería destacarles y decirles que esta es una de las películas que yo he visto que, a pesar de ser la misma historia contada tantas veces que nosotros desde niño vemos en Semana Santa, que es la historia de Jesús, es la película más apegada a lo real. Lo comentaba con Sergio por fuera de micrófono y le decía que generalmente Jesús es presentado como un hombre demasiado atractivo, con unos ojos azules y un casi rubio, que no se apega a las características que eran de los hombres de su región, ¿no? Para la muestra es que el protagonista, el señor Caviezel, tiene los ojos azules y a él por computador se los pusieron oscuros, que es la característica de los hombres de esa región. Cabello oscuro, ojos oscuros. Entonces, y otra cosita, este director le gusta documentarse muchísimo. De hecho, eso está registrado en la Biblia, Sergio. Hay una parte en la Biblia, y me permito leerla, dice, hay una partecita en el libro de Isaías, que es donde habla como de la profecía de cuando viene el Salvador. Esto se lo estoy diciendo como información, ¿no? No con el ánimo de que ustedes se conviertan o que crean o no. Es información en la cual están basadas el guión de la película. Entonces dice, hay una parte que dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Entonces yo pienso que Gibson también se fijó en eso, dijo, no, el hombre que interprete a Jesús debe ser un hombre normal como estaba Pedro, Juan, como los demás. O sea, no tiene por qué destacar físicamente delante de los demás para ser atractivo, porque el atractivo del personaje de Jesús del Salvador eran otras cosas. Lo que mencionaba Sergio, el amor, el perdón, la redención y todas estas características que ya conocemos del Hijo de Dios, Sergio. Sí, en efecto, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Prácticamente acá él no pretendía, o su objetivo no era mostrar a un Jesús, digámoslo así, divino, dentro del término de la divinidad, sino lo que él pretendía era pues apegarse a la historia, como son los textos de los libros, de los evangelios, de las santas escrituras. De verdad que volver a ver esta película desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de formador de público, fue algo pues agradable, fue algo muy, muy apasionante en realidad. Cuando hablamos del término pasión, viene acompañado o viene seguido de algo que te gusta mucho, pero que por lo general dentro de una pasión también debe haber un poco de dolor, un poco de molestia. Y prácticamente aquí lo que vimos fue, en este relato cinematográfico, lo que vimos fueron las 12 últimas horas de la apasionante vida de Jesús Cristo, un ser supremo que estuvo viviendo entre los humanos, un humano entre los humanos durante 33 años, y que pues muchos se preguntan por qué a Jesús no los enseñan de niño, y cuando ya deja de ser niño, que se va a convertir en adolescente para volver a hombre, ya no nos lo muestran más, sino cuando ya viene hombre. Entonces pues son preguntas que le quedarán en la mente a muchos oyentes, a muchos espectadores,
pero pues no es el caso de nosotros. Nosotros no estamos acá para dar fe de eso. Simplemente pues nosotros estuvimos analizando la película y nos ceñimos en lo que conocemos, en lo poco que sabemos de cine, para pues traerles, recrearles pues lo más ambientado posible este film basado en hechos reales. Mile, ¿cómo tú pues viste esta óptica? Sí, a mí me encantó muchísimo la película, además de que, como lo decía antes, es la película que me parece más fielmente contada, de acuerdo a las vivencias de nuestro Salvador. Y sí, yo una vez escuché a alguien que decía que era una exageración. Hace muchísimo tiempo, recién estrenada la película, yo ni siquiera la había visto, que era una exageración la forma en que habían flagelado a Jesús y todo eso, pero ya sabemos que tras de eso habían otras intenciones, y bueno, la intención física era matarlo poco a poco. Yo decía al principio que el plan inicial de Dios no era conocido por los hombres, y ya hablando de lo que es como creencia transmitido en la película. Y quiero destacar una escena que es muy marcada y que yo sé que les ha quedado en la retina y en la memoria a muchos oyentes, y es la escena donde Jesús está siendo fustigado, ¿no? Lacerado, y pasa Satanás con un remedo de bebé en los brazos, ¿no? Sí. Es como una humillación o una burla, porque Jesús decía que él era el Hijo de Dios, y de hecho era el Hijo de Dios. Entonces era como una humillación para decirle que él sí cuidaba a su hijo, entre comillas, y que Dios, que era tan bueno, pues no lo cuidaba a él. Y eso no quiero convencerlos de que sea así, porque cada uno puede tener su opinión. Lo voy a mirar desde el lado fílmico, ¿no? O sea, cómo el director se toma ese trabajo y nos hace entender sin explicarnos. Eso es lo chévere del cine, Sergio. O sea, tú estás viendo una película y tú vienes escena tras escena, fijándote en las secuencias y cómo logras, sin que te expliquen lo que está pasando, entender las situaciones. Entonces, este personaje, Jesús, muriendo ahí a manos de los soldados romanos, dando la vida por el resto de la humanidad, demostrando un amor infinito, y ahí el otro personaje, el enemigo, burlándose de él, ¿no? Sin reconocer y sin percibirse que ese era el plan inicial de Dios. O sea, entonces cómo lo manejó Gibson ahí, me pareció fantástica esa escena, además de espeluznante. Sí, totalmente, tiene su grado pues ahí de thriller. Yo quiero pues adentrarme, ya que Milena ha tocado esto, ya para ir finalizando, para ir ya haciendo el cierre de Cinema Station, el análisis de la Pasión de Cristo dirigida por Mel Gibson, en lo siguiente: cuando Jesús se va a orar porque siente temor, recordemos que si es humano, siente temor, pues él es tentado por Satanás. Satanás le dice: ¿quién eres? O sea, le pregunta cosas que ya él sabe quién es. Entonces pues le envía una serpiente. La serpiente no lo pica porque sabe quién es el Señor. Sin embargo, el Señor pues la mata, le da en la cabeza a esta serpiente. Eso pues para tocar ese tema ahí. Y el segundo tema, para ir cerrando, es la escena final donde María llega y le dice hijo, y le dice ahí, mujer, ahí a tu hijo, ahí a tu madre. O sea, ya esas escenas de cosas dentro de las enseñanzas que Jesús obtuvo en esa época en que nosotros no lo vimos y que nos preguntamos dónde está, y conociendo el plan de su padre, él le dice que él siente miedo, pero que él está de acuerdo en que se haga la voluntad de él, más no lo que él cree o lo que él piensa, y pues siente miedo porque dice que porque lo ha abandonado, pero que él entrega su espíritu, él encomienda su espíritu en sus manos, en las manos de su padre. Y pues ya después ya viene esa escena mítica de la lanza, cuando pues atraviesa pues el costado de Jesús Cristo, y no brota sangre sino agua, dando a entender de que el agua es la vida, de que el agua es el inicio de la vida, y también el final también la prolongación de esa vida eterna, Mile. Eso es lo que yo interpreto ahí. Te doy el cambio para, si tienes algo que comentar, para ya ir cerrando esta versión de Cinema Station en la Pasión de Cristo. Mile, adelante. Bueno, sobre la escena final, y también ya para ir cerrando, son dos cosas: las situaciones de los tipos que él tiene al lado, los que sí son verdaderos criminales, y uno con humildad le reconoce: tú no mereces estar aquí.
tú no mereces estar aquí, yo sí me gané esto. Y el otro todo altivo, aún estando en esa situación agónica, Sergio. Es que la maldad es cosa seria, o sea, está el tipo ya crucificado y en vez de tener una actitud humilde de redención, digamos, pues sigue altivo, ¿no? Y comienza a burlarse del otro y bueno, viene la escena esa tan macabra y tan cruda del cuervo, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, de todo punto de vista, un filme espectacular con todos los ingredientes que hemos dicho, y esperamos que una vez más que la vean, analicen o caigan en cuenta en todas las cosas que le hemos dicho, y los que no la han visto detenidamente, pues se tomen el trabajo de hacerlo. Sergio. Sí, estamos en Semana Santa, estamos conmemorando la Semana Santa, la Semana Mayor, como nos enseñaron en la escuela, en el high school, las personas que están en los Estados Unidos, en Canadá. Usted tiene dos opciones. Usted puede escuchar el programa, puede colocarle pausa y analizar la película, y así lo va a poder, o así va a poder entender el metraje de la mejor manera. Mile, gracias. Quiero agradecerte pues por haberme ayudado a desarrollar este nuevo ciclo, este estreno de Mel Gibson en el episodio 1, La Pasión de Cristo. Quiero agradecerte, Mile, muchas gracias. Deseo que tengas una buena noche, deseo que estés bien y que sigas pues ayudándome a desarrollar estos análisis cinematográficos de estas películas. Sergio, muchas gracias a ti por invitarme a participar en este proyecto tan hermoso, el cual cada día me va enamorando mucho más, y espero que así a los oyentes que sientan toda esta pasión que nosotros le ponemos a todo esto, es para ustedes. Esperamos que lo disfruten, que cada día sean más, y bueno, muy buenas noches para todos, que descansen, para ti también, Sergio, y nos esperan muchas cosas lindas este mes con Gibson. Lo van a disfrutar mucho, van a ver. Buenas noches para todos y adiós. Nos reencontraremos, Mile, mediante Dios, el 7 de abril, conmemorando el aniversario 209 de nuestra querida ciudad. De nuestra hermosísima Barranquilla. Así es, analizando lo que para Hispanoamérica o Latinoamérica fue traducido como Hasta el último hombre, Hacksaw Ridge, también dirigida por Mel Gibson. Amables oyentes, esperando que este espacio, este análisis del estreno del episodio número 1 de Mel Gibson haya sido del agrado de todos ustedes, La Pasión de Cristo. A nombre de Mile Maury, les habló Sergio A.M., deseándole que tengan una gran noche. Los vamos a dejar en compañía de la canción Night on the Docks, en versión saxo, deseando que esta maravillosa pieza sea del agrado de todos y cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, pórtense bien, nos reencontramos en algún momento. Chao.
séptima maravilla del mundo, el séptimo arte, Cinema Station. Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven.